Buenos días. En esta presentación vamos a ver las generalidades sobre diagnóstico etiológico de las enfermedades infecciosas, es decir, vamos a desarrollar los temas de diagnóstico microbiológico. Esta clase es una de las videoclases que se dan en el contexto de la cursada de la materia microbiología y parasitología de la licenciatura en obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Los temas de esta presentación son diagnóstico de enfermedades infecciosas, recolección y transporte de muestras al laboratorio de microbiología y vamos a desarrollar más en profundidad el diagnóstico microbiológico, es decir, los procedimientos que se llevan a cabo en el laboratorio de microbiología con el objetivo de realizar el diagnóstico etiológico de enfermedades infecciosas. Allí exploraremos las técnicas directas e indirectas de diagnóstico microbiológico, que son la microscopía, el cultivo, la detección de antígenos, la detección de material genómico con distintas herramientas y, por último, las pruebas serológicas. Como mencionamos en las presentaciones anteriores, cuando un agente patógeno, que puede ser un virus, un parásito, una bacteria o un hongo, logra vencer las barreras naturales e incluso superar aquellas impuestas por nuestro sistema inmunológico, entonces se establece en ese huésped una enfermedad infecciosa. Esa enfermedad infecciosa se va a manifestar a través de signos y síntomas. Estos últimos son evidenciados a través del examen físico. Con estos signos y síntomas, a los que podemos sumar dentro del sistema de salud estudios de laboratorio clínico e imágenes, sumado a variables epidemiológicas de relevancia, como puede ser conocer si existe alguna circulación de un patógeno en particular. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió con dengue o lo que ocurrió con SARS-CoV-2. Con todas estas variables, el personal de salud, en general es el médico quien hace el diagnóstico, elabora un diagnóstico clínico, ¿sí? Si vemos acá el ejemplo de la figura que tenemos en la diapositiva, hay una persona que presenta una infección del parénquima pulmonar. Esa infección se va a manifestar a través de signos y síntomas. Los síntomas pueden ser la fiebre y la tos, y los signos aquellos que se recolecten en el examen físico, como puede ser signos de ocupación del espacio alveolar, e imágenes como puede ser una radiografía de tórax patológica. Con todos estos elementos hacemos el diagnóstico clínico. Cuando el diagnóstico clínico es el diagnóstico de una enfermedad de etiología infecciosa, habitualmente, y esto está descrito en distintas guías, está indicado tomar una muestra para realizar el diagnóstico microbiológico. Es el diagnóstico microbiológico el diagnóstico que permita identificar el agente patógeno que está causando ese cuadro infeccioso. Según este ejemplo, el diagnóstico clínico sería el de una neumonía. La muestra indicada en ese caso sería la muestra de esputo o una muestra respiratoria. Puede ser otro tipo de muestra respiratoria, eso lo vamos a desarrollar en cada módulo. Y esa muestra de esputo va a ser procesada para diagnóstico microbiológico en el laboratorio de microbiología y arrojará un diagnóstico positivo o no si es que logra identificar a un agente que cause neumonía. Por ejemplo, podríamos tener el diagnóstico microbiológico de que esta neumonía está causada por streptoneumonía. Si es que streptoneumonía o neumococo fue entonces identificado en la muestra respiratoria de este paciente. ¿Y para qué sirve hacer el diagnóstico microbiológico? ¿Por qué me interesa saber cuál es la causa de la infección que padece un paciente en particular? Bien, sirve el diagnóstico microbiológico para identificar el agente etiológico de esta enfermedad y entonces nos va a permitir, por ejemplo, confirmar el diagnóstico presuntivo. No solo va a confirmar el diagnóstico presuntivo, sino que también nos va a permitir adecuar el tratamiento antimicrobiano que hayamos indicado, si es que este fue indicado antes de que tengamos el diagnóstico microbiológico, o iniciar un tratamiento que llamaremos dirigido. Como ustedes saben, muchas veces en los cuadros infecciosos respiratorios
se indican tratamientos antibióticos para infecciones bacterianas y después, por ejemplo, si tuviéramos el diagnóstico de una infección viral, es decir, un agente viral que causa esta infección, eso nos podría permitir suspender el antibiótico y tratar el cuadro como un cuadro viral. Por otro lado, también permite tomar acciones de prevención y control a partir de ese diagnóstico. Pensemos, por ejemplo, si hacemos diagnóstico en un paciente de tuberculosis. Si un paciente tiene tuberculosis y, por ejemplo, fue hospitalizado, eso nos va a permitir implementar las medidas de control de infecciones y de aislamiento de ese caso. También nos va a permitir estimar la duración del aislamiento, quimioprofilaxis en los contactos si estuviera indicado y control de foco en la comunidad. Además, como ustedes saben y han visto seguramente en la materia epidemiología, las patologías infecciosas, muchas de ellas son de reporte o notificación obligatoria. Así que cuando hacemos diagnóstico de una enfermedad infecciosa, el diagnóstico puede ser clínico o si hacemos diagnóstico microbiológico también, debemos reportarlo, notificarlo y esto va a permitir generar información que se tiene en cuenta en la vigilancia epidemiológica. Y se generan así, entonces, los valores de incidencia y de prevalencia de las enfermedades infecciosas de nuestra comunidad y también permite, por ejemplo, la detección de brotes, el valorar cómo funcionan las vacunas en la comunidad, entre otras. Así que por todo esto, y todavía hay más razones, es que el diagnóstico microbiológico es sumamente relevante en la práctica de las ciencias de la salud. Para poder obtener resultados que confirmen el diagnóstico etiológico de una enfermedad infecciosa, es fundamental realizar una apropiada recolección y manipulación de la muestra. De esto va a depender el éxito de la técnica microbiológica utilizada y también la interpretación del resultado. Si no se respetan estos pasos o estas sugerencias, entonces el rédito de la muestra va a ser menor o los resultados pueden dar lugar a falsos resultados o no aportar una interpretación correcta. Lo primero que tenemos que pensar es qué muestra tengo que tomar para hacer el diagnóstico. Para esto hay que saber qué muestra representa el sitio de infección. Por ejemplo, si hay una infección del sistema nervioso, la muestra elegida en ese caso va a ser la de líquido cefalorraquídeo. Si sospecho una infección urinaria, entonces la muestra va a ser la orina. Además de ser representativa, por supuesto tiene que ser una muestra que sea factible de ser obtenida. Por otro lado, la muestra tiene que estar en cantidad suficiente. Por ejemplo, para los líquidos, para los hemocultivos, para el líquido cefalorraquídeo, está definido la cantidad de mililitros necesarios para poder realizar un correcto procesamiento de la muestra. Lo otro muy importante es la forma de recolección de la muestra. Tenemos que evitar que haya una contaminación porque puede ocurrir que por esa contaminación no se desarrolle el microorganismo que está provocando la infección y en cambio se desarrolle la flora, las bacterias que estaban presentes y han contaminado la muestra. En general, todas las muestras se toman con técnica estéril para evitar la contaminación, por ejemplo, con las manos del personal. Y también hay que evitar la contaminación con la microbiota normal del paciente. El tercer punto son las condiciones de transporte. Si nosotros queremos mantener la sobrevida y evitar la proliferación de otras bacterias en la muestra que hemos tomado, vamos a tener que utilizar un tipo de envase especial que es un envase para la recolección de la muestra que tiene medios de transporte que ayudan a mantener la viabilidad del microorganismo que quiero identificar. Además de esto, si la muestra no se remite de manera inmediata al laboratorio, hay que evaluar cuál es la conservación de la muestra, en qué condiciones debe ser conservada hasta que ingrese al laboratorio de microbiología para su procesamiento. En este punto hay que prestar atención a la temperatura de conservación. Algunas muestras se conservan a temperatura ambiente, otras se refrigeran y muy pocas deben ser frisadas. Y por último, fundamental es la identificación de la muestra. ¿A quién pertenece esa muestra? Nombre y apellido del paciente, el DNI, porque imagínense que en instituciones grandes puede haber personas con nombre y apellidos similares,
La edad del paciente también le va a aportar información al microbiólogo, el diagnóstico presuntivo que tenemos, el tipo de muestra, ¿sí? No todos los líquidos se procesan igual, por ejemplo, y esto es muy importante para el microbiólogo con las técnicas que utilice para el procesamiento de la muestra, y también debemos indicar la fecha en que fue obtenida. Idealmente se debe procurar obtener la muestra antes del inicio del tratamiento antibiótico porque los antibióticos disminuyen el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Y si es posible, deben enviarse inmediatamente al laboratorio. Siempre está la posibilidad de consultar con el microbiólogo o con el referente del laboratorio sobre métodos para recolección, manipulación y conservación de la muestra. Incluso están los manuales publicados en general y hay que seguir esas instrucciones. En esta diapositiva vemos a la derecha algunas imágenes con medios de transporte y conservación. Lo que hacen estos medios es evitar la proliferación de bacterias contaminantes, esto sobre todo cuando las muestras son obtenidas de un sitio no estéril, y además evitan que los microorganismos que son sensibles a la desecación y a cambios en la temperatura se ha inhibido su crecimiento o directamente no puedan desarrollarse a posteriori. Entonces, estos son un poco los fundamentos por los que necesitamos transportar las muestras de manera adecuada o conservarlas de manera adecuada. Aquí tenemos Bactec, unas botellas de hemocultivos. Fíjense, son unas botellas de vidrio que tienen un líquido, que tiene sustancias que son necesarias para la conservación de las bacterias, si es que hay bacterias en la muestra que vamos a introducir. Son frascos de hemocultivos, o sea que lo que se coloca aquí, la muestra, es sangre. La sangre obtenida por punción de una vena o eventualmente de un catéter. Se va a retirar la tapa de esta botella, se pincha la botella y se inocula la sangre en este medio de cultivo. Luego los líquidos estériles, fíjense acá tenemos frascos secos estériles, otros con medio. Hisopado, por ejemplo, con medio de Stuart para diagnóstico de gonococo, tubos de transporte para clamidia, envases estériles para líquidos de esputo, para orina y otros. Y acá otro ejemplo para líquidos y exudados que se obtienen por aspiración. Todo esto es información que hay que consultar en cada laboratorio de microbiología para que nos indiquen cuál es el manejo apropiado de la muestra y también del medio de transporte. Así que, como ya he mencionado, está recomendado consultar la guía del laboratorio con la que ustedes trabajen. Aquí tenemos ejemplos de toma de muestra. Una vez que nosotros seleccionamos, decidimos cuál es la muestra más representativa, la o las muestras, porque es posible que en alguna patología haya más de una muestra que está indicado tomar. Por ejemplo, en meningitis suelen tomarse muestra de líquido cefalorraquídeo y hemocultivos. Una vez que seleccionamos la o las muestras que debemos tomar, procedemos a la toma de muestras. Fíjense, acá hay una muestra que se toma por punción de una vena, un hemocultivo. Aquí tenemos un hisopado que también toma el personal de salud. En este caso, un hisopado nasofaringio. Aquí tenemos un hisopado de fondo de saco vaginal, o bueno, esto podría ser también del cervix, que es tomado por personal de salud. Y esta es otra muestra, por ejemplo, de líquido acítico, podría ser una muestra de una herida. Incluso algunas muestras pueden tomarse dentro del quirófano. Son las muestras intraoperatorias, por ejemplo, las de abscesos profundos o colecciones intraabdominales o de otras cavidades. También es posible que la toma de muestra la realice el propio paciente. Entonces, allí vamos a entrenar al paciente sobre cómo debe proceder a la toma de muestra. Esto ocurre, por ejemplo, con las patologías respiratorias como la tuberculosis, en donde el paciente está ambulatorio y se le va a solicitar que tome muestras de esputo seriadas en su domicilio por la mañana. Lo ideal es, además de explicarle al paciente, darle un instructivo por escrito para que lo pueda consultar en su casa. También la toma del urocultivo, que es una muestra que se solicita a las embarazadas como parte de screening
También requiere que le indiquemos nosotros al paciente cómo debe tomar y conservar la muestra, hasta cuánto tiempo se debe conservar, si va en heladera o no. Y también tenemos el ejemplo de la muestra para el estrepto del grupo B, que se solicita en todos los embarazos, que está, digamos, estipulado o está autorizado que lo pueda hacer la gestante, la toma del cultivo vaginal y anal para la detección de estreptococo. Aquí tenemos ejemplos de conservación de muestras para bacteriología y micología. Fíjense, aquí tenemos el material, el tipo de almacenamiento y la conservación. Pero siempre, como dijimos, es mejor consultar las normas de su laboratorio porque va según la técnica que esté indicada para el procesamiento, para diagnóstico de la patología en particular, también según eso puede variar la forma de almacenamiento y conservación. Lo mismo para muestras de virología y siempre lo mismo, consultemos al laboratorio cuál es la forma apropiada de almacenamiento y conservación según lo que estemos solicitando en esa muestra microbiológica. Otro tema importante, ustedes piensen que todas las muestras que tomamos para diagnóstico son materiales biológicos o líquidos biológicos, por lo tanto aplican las normas de bioseguridad que vamos a estudiar en algunos módulos más adelante, ¿sí? Tanto para la toma como para la conservación y el transporte de las muestras hay que seguir normas de bioseguridad. Nunca debe enviarse una muestra con un elemento cortopunzante, como por ejemplo una aguja. Esto provoca accidentes en el personal del laboratorio y en quien transporte la muestra. También debemos verificar que el envase en el que transportamos la muestra esté correctamente cerrado, que no esté sucio por fuera y que no se puedan producir derrames de la muestra, porque además de perderse el líquido, esto va a favorecer la contaminación y puede generar un accidente con riesgo biológico. Si una muestra no es derivada de manera correcta al laboratorio, el laboratorio tiene la potestad de rechazar la muestra y estaríamos perdiendo algo muy valioso para el diagnóstico de una patología en un paciente. Así que prestemos atención a estas cuestiones. El diagnóstico etiológico de las enfermedades infecciosas, entonces, contempla en principio 3 pasos: la selección y toma de muestra, el transporte y la conservación de ese material biológico, y esto se realiza en el consultorio, puede ser en la habitación o en la sala del hospital, siempre que el paciente esté dentro del sistema de salud, o puede hacerse en el domicilio del paciente. El procesamiento y el informe del resultado es algo que se va a ejecutar en el laboratorio de microbiología. Todo lo que ocurre en el laboratorio es lo que vamos a describir a continuación como métodos de diagnóstico microbiológico. Es decir, que a partir de la recepción de la muestra, todas las herramientas que tiene el laboratorio de microbiología para poder identificar si logra aislar un microorganismo en las muestras que enviamos para diagnóstico, son estas técnicas o métodos de diagnóstico microbiológico. Los métodos de diagnóstico microbiológicos pueden clasificarse en 2 grandes grupos: los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos se basan en la detección del microorganismo o de algunos de sus componentes, y los métodos indirectos se basan en la detección de los anticuerpos que genera el huésped contra ese microorganismo en particular. Van a ser anticuerpos específicos contra el microorganismo que ha provocado la infección. Dentro de los métodos directos vamos a clasificar a estos en 3 grupos: aquellos que se basan en la observación del microorganismo, es decir, que detectan directamente el agente causal. Este puede ser un parásito, un hongo, una bacteria. Los que se basan en la detección de algún componente del microorganismo, a esos componentes vamos a llamar antígenos, ¿sí? Estos antígenos pueden ser proteínas de la superficie, receptores celulares, toxinas, algún componente del microorganismo que genéricamente llamaremos antígenos microbianos. Y el tercer grupo, que se basa en la detección de material genético del microorganismo que está provocando la infección. Entonces se va a basar en la detección de ácidos nucleicos de microorganismos específicos. Comencemos con la descripción de los métodos basados en la observación del microorganismo. La observación del agente patógeno puede ser por observación directa en la muestra, por observación
con microscopía, utilizando distintas herramientas. Estas van a ser tinciones o el uso de algunas otras herramientas que describiremos, o previa multiplicación del microorganismo, que es a través del cultivo del patógeno que se encuentra en la muestra biológica. La observación directa de la muestra va a permitir una primera aproximación al estudio de la muestra biológica que es remitida al laboratorio de microbiología. Cualquiera de las muestras que llegan al laboratorio, supongamos, siguiendo con el paciente que planteamos al inicio de la clase, una muestra respiratoria, el esputo, va a ser entonces colocada en un portaobjetos y observada con el microscopio óptico. Lo primero que vamos a obtener es una idea de las características de la muestra recolectada, ¿sí? Si tiene células inflamatorias, tiene otro tipo de células como las células epiteliales, si hay células que indican un tipo de inflamación aguda o crónica. Toda esta información va a ser útil también y va a aportar al diagnóstico microbiológico. Además, nos va a hablar, como dice acá la diapositiva, de la calidad de la muestra. Una muestra de baja calidad va a tener menos chances de arrojar un diagnóstico etiológico. En el caso de los parásitos que sean visibles de manera macroscópica, por supuesto la muestra puede arrojar el diagnóstico en esta instancia tan preliminar a través de la observación de parásitos que sean visibles a ojo desnudo o también a través de la microscopía. Este examen que se llama en fresco porque es con la muestra sin mucho procesamiento, por ahí puede centrifugarse o hacerse algún procesamiento mínimo, da mucha información entonces sobre las características de la muestra y permite observar si están presentes microorganismos que sean accesibles por este método. En esta diapositiva vemos cómo el examen macroscópico puede permitir el diagnóstico de las enfermedades infecciosas provocadas por parásitos en caso de que el parásito adulto, como es el caso de Ascaris y de Tenia, pueda ser observado así a ojo desnudo e identificado el género del parásito. En este caso puede ser que la muestra sea remitida directamente, el parásito por el paciente, si es que lo expulsó, o también es posible que puedan encontrarse a nivel del tubo digestivo en alguna cirugía, si es que necesitó ese tipo de tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo de examen microscópico en el que pueden identificarse formas compatibles con hongos y larvas de parásitos. Fíjense que las fotos no tienen ningún color, se ve todo de color gris o grisáceo y blanco. No obstante, se pueden identificar las formas. Acá tenemos levaduras multibrotadas, en este caso acá a la derecha vemos esporas y por debajo vemos larvas de parásitos. Si a esta observación en fresco sumamos las características del cuadro clínico del paciente y lo asociamos a una muestra en particular, podemos, en los casos en que sea positivo algún hallazgo del examen microscópico en fresco, aportar mucho al diagnóstico, incluso en esta etapa tan preliminar del diagnóstico microbiológico. El examen microscópico puede realizarse sin utilización de una coloración, como vimos hasta ahora en las fotos de las diapositivas previas, o se pueden utilizar distintas coloraciones que llamamos coloraciones permanentes para facilitar la observación microscópica de algunos microorganismos. Una de las tinciones más utilizadas es la tinción de Gram o coloración de Gram, especialmente utilizada en bacteriología. Tiene distintos pasos que lleva a cabo en general el técnico del laboratorio y al final de esas coloraciones y decoloraciones y lavado de la muestra, se obtiene entonces una muestra en el portaobjeto que va a permitir teñir de violeta a las bacterias que llamaremos Gram positivas y de rosado a las que llamaremos Gram negativas, según su comportamiento que tiene que ver con la estructura de la bacteria, como vimos en el módulo de bacteriología, según su comportamiento en relación a esta tinción. Las bacterias Gram positivas entonces van a ser observadas
en el microscopio óptico como violetas, y además de permitir observarlas y decir que están presentes y que tienen esa coloración, nos va a permitir también observar cuál es su morfología, si son bacilos o si son cocos. Y además de esto, si tienen algún tipo de agrupamiento. Como vimos también en el módulo de bacteriología, vieron que las bacterias pueden estar agrupadas en forma de cadenas, formando cúmulos, y esto también nos va a orientar, nos va a dar una primera idea sobre cuáles pueden ser los microorganismos involucrados en la infección de nuestro paciente, cuya muestra estamos estudiando con una tinción de Gram. La tinción de Gram puede utilizarse en múltiples muestras biológicas. Por ejemplo, esta se puede utilizar en líquidos estériles como el líquido cefalorraquídeo, líquido articular y otros. También en las muestras respiratorias como el esputo o en las que se obtienen por lavado bronquialveolar. En el exudado uretral, en el exudado vaginal, también en exudados inflamatorios de otro origen e incluso en la orina. Y fíjense, aquí tenemos en la diapositiva fotos que nos muestran distintas tinciones, morfologías bacterianas de bacterias teñidas por esta técnica. Incluso fíjense cómo podemos ver la manera en que están agrupadas las bacterias una vez que se han teñido con la técnica de la tinción de Gram. Acá en la diapositiva, en el cuadrito número C, no solamente vemos las bacterias, ¿sí? Estos bacilos, su forma de agrupación, sino que también vemos las células inflamatorias que están también en la muestra que ha sido derivada. Hay algunas bacterias para las cuales no se utiliza la tinción de Gram, sino que se utilizan tinciones alternativas. Por ejemplo, algunas de ellas requieren de la tinción de Ziehl-Neelsen para permitir su observación en el microscopio óptico. Esto se debe también a características estructurales, a los componentes de su pared celular. La tinción de Ziehl-Neelsen también tiene pasos como la tinción de Gram, que incluyen la fijación, el uso de un colorante principal, una decoloración y luego un colorante de contraste, que es el azul de metileno. Según su comportamiento, se van a clasificar en bacterias ácido-alcohol resistentes o aquellas que no son ácido-alcohol resistentes. Esta es la principal técnica para observar al bacilo de Koch, que es el bacilo productor de la tuberculosis, al que vemos acá en la diapositiva, a la izquierda abajo, descrito como un bacilo ácido-alcohol resistente. Hasta ahora hemos mencionado y hemos visto fotografías de tinciones que se utilizan para el diagnóstico bacteriológico sobre muestras biológicas. Pero también existen tinciones que se utilizan específicamente para la identificación de hongos, se utilizan en micología. Podemos mencionar la tinción de Giemsa o la de tinta china, entre otras. Y fíjense cómo las tinciones permiten ver muchos elementos de la estructura de los hongos, de su morfología, que en el caso de la micología va a ser un gran aporte en pos de la identificación del hongo que está causando la infección. También en parasitología se utilizan coloraciones permanentes para el diagnóstico. Aquí vemos en esta diapositiva la utilización de la coloración de Giemsa para la identificación del Trypanosoma cruzi en la primera de las imágenes, que es el parásito productor de la enfermedad de Chagas. A la derecha, Plasmodium, que es el parásito que produce la malaria. A la izquierda, abajo, Babesia, y a la derecha, Leishmania. Con la coloración entonces se pone de manifiesto la morfología del parásito y esto facilita su identificación y la realización del diagnóstico etiológico de la parasitosis. También existen técnicas de tinción fluorescente que permiten la observación de los microorganismos con un microscopio especial, que es el microscopio de fluorescencia. A la izquierda vemos el fundamento de la técnica y a la derecha una imagen de cómo se observarían los microorganismos con esta tinción. La microscopía de campo oscuro es una técnica que se utiliza para el
diagnóstico a través de método directo de la sífilis. El Treponema pallidum, que es la bacteria que causa la sífilis, no crece en cultivos. Por lo tanto, las herramientas que disponemos para el diagnóstico son o bien técnicas serológicas, es decir, la detección de anticuerpos, que es lo que vamos a ver más adelante, o la observación de la bacteria a través de la microscopía de campo oscuro. La muestra que va a observarse en campo oscuro es el exudado de las úlceras de la sífilis primaria, del chancro, digamos, a nivel genital o de cualquier localización, o el exudado de lesiones de sífilis secundaria. Si la bacteria está presente, puede ser observada por esta técnica y su morfología espiralada y las características clínicas de la lesión pueden hacer arribar al diagnóstico de que el paciente tiene una sífilis. En el caso de los virus, estos no pueden observarse con el microscopio óptico, ¿no? Por el tamaño que tienen, son estructuras subcelulares. Para esto existe una herramienta que es el microscopio electrónico que sí es capaz de poder observar un virus dentro de una célula. La microscopía electrónica no es una herramienta de diagnóstico microbiológico, sino que se utiliza solamente en centros de referencia para investigación sobre virología. En el caso de nuestra ciudad puede encontrarse en algunos laboratorios de la universidad que se dedican a investigación y si no en el Instituto Marbrán, que es el instituto de referencia de microbiología de nuestro país. En resumen, la microscopía con tinciones nos va a permitir observar microorganismos presentes en la muestra biológica que ha sido tomada en un paciente que padece una infección. Nos va a brindar importante información sobre la morfología del microorganismo que está involucrado y el agrupamiento, en el caso de las bacterias. En el caso de los hongos y los parásitos va a aportar mucha información, ya que por las características estructurales podría aproximarse aún más el diagnóstico que en el caso de las bacterias. La tinción que se va a utilizar se va a seleccionar según la sospecha diagnóstica. Por lo tanto, es muy importante aclarar esto en la orden con la que se remite la muestra. Es una técnica rápida, o sea, el tiempo que lleva la técnica de coloración y la observación es lo que no tarda en obtener el resultado. Bien, pasemos a ver el cultivo y la tipificación en diagnóstico microbiológico. Cultivo y tipificación es una herramienta fundamental en el diagnóstico micológico y bacteriológico. Consiste fundamentalmente en sembrar la muestra que fue obtenida del paciente y lograr que si en esa muestra hay bacterias u hongos, estos encuentren un medio propicio para multiplicarse y desarrollarse, ¿sí? ¿Dónde lo van a hacer? Acá en las imágenes vemos placas, ¿sí? Estas placas redondas tienen medios para sembrar las muestras y allí entonces en condiciones ambientales favorables va a multiplicarse el microorganismo que se encuentra en la muestra biológica. Una vez que se ha multiplicado el microorganismo, entonces se pasa a la etapa de identificar, ¿sí? La identificación es poder determinar cuál es el género y eventualmente la especie del microorganismo que estaba en la muestra y que ha logrado multiplicarse. ¿Cómo se va a hacer esa identificación? A través de pruebas que pueden ser bioquímicas o inmunológicas que ya están determinadas y estandarizadas y arrojan entonces como resultado la identificación del microorganismo. El resultado final de esto va a ser que en X muestra se aisló tal bacteria con nombre y apellido, lo que decimos vulgarmente, es decir, con género y especie. Por ejemplo, en una muestra de sangre, que es un hemocultivo, se aisló un Staphylococcus aureus, ¿sí? O en una muestra de esputo, como fue el ejemplo que vimos al inicio de la presentación, logró identificarse Streptococcus pneumonia, que es lo que nosotros interpretamos después que ha causado la neumonía, o en el caso del ejemplo que pusimos de la bacteria en la sangre, la bacteriemia, ¿sí? ¿De qué va a depender que tengamos éxito con esta técnica de diagnóstico? Bueno, de muchos factores. Todos ellos los hemos, o la mayor parte los hemos mencionado al inicio de la presentación,
cuando dijimos lo relevante, lo importante que era la selección de la muestra, la recolección, evitando la contaminación, el transporte en los medios de transporte apropiados y el almacenamiento. También es muy importante informar al bacteriólogo o al microbiólogo qué es lo que sospechamos en un paciente, ya que según esta sospecha, las técnicas que elija utilizar el bacteriólogo van a ser diferentes. La muestra que llega al laboratorio de microbiología entonces va a ser sembrada. Fíjense, aquí tenemos abajo a la derecha una imagen que muestra la siembra en una placa, y de esa siembra, posterior a esa siembra, se va a incubar la muestra a una temperatura establecida, y luego de un periodo de incubación va a observarse qué ocurrió en esa placa, y fíjense como acá vemos en las otras fotos que hay desarrollo, ¿sí? Estas son las colonias bacterianas que se observan cuando ha habido desarrollo, es decir, cuando la muestra que se sembró ha dado como resultado el desarrollo de un microorganismo. Ese microorganismo que se ha desarrollado, es decir, que se ha multiplicado, va luego a ser tipificado, es decir, a ser identificado por métodos que se aplican en el diagnóstico de microbiología. Existen diversos medios de cultivo. Pueden ser en medios sólidos, como estamos viendo acá, estas placas, o medios líquidos. Y esto se utiliza tanto para bacterias como para hongos, que pueden ser levadudiformes u hongos filamentosos. Una vez que se ha desarrollado entonces el microorganismo, por distintas técnicas se va a arribar a su tipificación o identificación. Estas técnicas pueden ser basadas en el metabolismo, ¿sí?, de los hongos o de las bacterias, o también se pueden utilizar técnicas inmunológicas de identificación sobre la bacteria o el hongo que se ha desarrollado en el cultivo. En resumen, el cultivo y la tipificación de muestras para identificación de hongos y bacterias lo que hace es permitir la multiplicación y desarrollo del agente que está presente en la muestra que obtuvimos. Una vez que se ha desarrollado ese microorganismo, puede de alguna manera manipularse con distintos objetivos. Por un lado, puede tipificarse, es decir, identificarse en género y especie mediante distintas pruebas bioquímicas, inmunológicas y microscópicas. También pueden realizarse pruebas de sensibilidad a antimicrobianos, este es el antibiograma de las bacterias. También existen pruebas de sensibilidad para antifúngicos de algunos hongos, y con esto entonces orientar a quien tenga que decidir sobre el tratamiento antibiótico del paciente. Además, puede conservarse este microorganismo que se ha desarrollado en caso de que sea necesario realizar una derivación a un laboratorio de mayor complejidad para realizar otro tipo de estudios, por ejemplo los de genómica. ¿Cuánto tiempo lleva un cultivo? Bueno, habitualmente son días. Hay algunas bacterias que tienen mayor tiempo de incubación para el desarrollo, como es el caso de las micobacterias, de las cuales vamos a mencionar Mycobacterium tuberculosis, porque es una bacteria que vemos en la cursada. Hay una bacteria que es el Treponema pallidum, que también ya lo mencionamos cuando hablamos de la microscopia de campo oscuro, que no crece en cultivo. Por lo tanto, las técnicas de cultivo no se utilizan para el diagnóstico de sífilis. En el caso de los virus, el cultivo viral debe realizarse en células. Recordemos que los virus son parásitos intracelulares obligados, es decir, que necesitan una célula huésped para poder multiplicarse. El cultivo viral es un método sumamente laborioso, que demora muchos días y que utiliza una tecnología especial de alta complejidad y personal sumamente entrenado, así que está restringido a los laboratorios de investigación y laboratorios de referencia. No se utiliza para el diagnóstico de patologías en pacientes, en el manejo de los pacientes en la consulta habitual. Bien,
Dentro de los métodos de diagnóstico microbiológico directos, hemos visto hasta ahora entonces aquellos que se basan en la detección del microorganismo. Mencionamos la observación en fresco, la microscopía con la observación con técnicas de tinción de las muestras y el cultivo y tipificación. Ahora vamos al segundo método de diagnóstico microbiológico directo, que es la detección de componentes del microorganismo. Esos componentes van a ser llamados antígenos en la presentación. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas distintas técnicas de detección de antígenos en muestras biológicas. En esta diapositiva vemos una de las técnicas que se llama técnica de aglutinación. ¿Por qué se llama así? Porque se basa en este principio de aglutinación. ¿Cómo es la técnica? Hay el reactivo de laboratorio son unas esferas que están recubiertas de anticuerpos que están diseñados específicamente para unirse a un tipo de antígeno, ¿sí? A un antígeno presente en tal o cual bacteria o virus u hongo. Entonces, utilizo ese reactivo, voy a exponer ese reactivo a la muestra del paciente y si el paciente tiene el antígeno que yo estoy buscando, este se va a acoplar entonces al anticuerpo que está pegado en la esfera y va a formar lo que vemos aquí abajo, esta red, ¿sí? Esa red de complejos antígeno-anticuerpo con estas esferas va a aglutinar y esa aglutinación va a ser visible en donde yo lo estoy observando en el laboratorio. Fíjense acá a la derecha, vemos entonces una técnica de aglutinación positiva en la que lograron detectarse antígenos de Neisseria meningitidis a través de un reactivo de laboratorio diseñado con anticuerpos contra ese antígeno de Neisseria meningitidis, ¿sí? Cuando la muestra aglutina, entonces el test es positivo. ¿Por qué? Porque está indicando que en esa muestra biológica, supongamos líquido cefalorraquídeo, está presente el antígeno de esta bacteria. Aquí tenemos ejemplos en los cuales se pueden utilizar técnicas de aglutinación para antígenos bacterianos de Haemophilus influenza, de Streptoneumonia o neumococo y de Neisseria meningitidis o meningococo. También existen para detección de antígenos fúngicos, de Cryptococcus neoformans y de antígenos virales en caso de rotavirus y adenovirus. Otra técnica para detección directa de antígenos es la técnica de ELISA. Mediante la técnica de ELISA, donde vemos aquí arriba a la derecha el fundamento de la técnica, que también se basa en el uso de anticuerpos específicos que permiten la detección del antígeno, cuando está presente el antígeno en la muestra, entonces se va a producir un cambio en el color. Fíjense aquí abajo tenemos los pocillos que cuando se colorean, entonces indican que la muestra es positiva. Y a la izquierda vemos un listado de los distintos patógenos que pueden ser identificados a través de la detección de antígenos por ELISA. También las toxinas pueden ser detectadas por métodos de diagnóstico microbiológico. En este caso, las técnicas de inmunocromatografía permiten detectar, por ejemplo, Escherichia coli entero hemorrágica con la detección de la toxina Giga, aquí abajo a la izquierda, o también hay métodos rápidos basados en inmunocromatografía para detección de Clostridium difficile a través de la detección de proteínas del Clostridium y toxinas presentes en la muestra que queremos analizar. Lo que tiene este tipo de técnica es que con un mínimo procesamiento se coloca una gota de la muestra que es derivada, en este caso materia fecal, y rápidamente obtenemos el resultado como positivo o negativo. Aquí a la derecha vemos el fundamento de la técnica. Se colorea o aparece la línea cuando se produce la unión del antígeno o toxina presente en la muestra con el anticuerpo. La presencia de antígenos en muestras clínicas también puede revelarse a través de la inmunofluorescencia. Esto es cuando se utilizan anticuerpos marcados con
un elemento que produzca fluorescencia cuando se unen al antígeno presente en la muestra. Un ejemplo de esto es el panel respiratorio, que se utiliza habitualmente en el diagnóstico de infecciones virales y bacterianas altas o bajas en la práctica clínica. Los virus que pueden detectarse por esta técnica son adenovirus, virus de la gripe, parainfluenza y virus sincitial respiratorio, y también se incluyen patógenos bacterianos que producen infección respiratoria. Aquí vemos una imagen de detección de antígenos por fluorescencia. Se llama entonces esta técnica de inmunofluorescencia. Vemos el último método directo de diagnóstico microbiológico, que es la detección de material genético de los microorganismos. Esta técnica puede utilizarse no solo para el diagnóstico de infecciones bacterianas y virales, sino también para la detección de hongos y parásitos en muestras biológicas. Las técnicas de detección de genoma microbiano, que son una de las técnicas de diagnóstico microbiológico directo, son técnicas de biología molecular. Podemos clasificarlas en dos grandes grupos, aquellas técnicas basadas en la hibridación con sondas y aquellas basadas en la amplificación. En las técnicas de hibridación directamente se utiliza la muestra del paciente y se detecta la presencia de DNA o RNA del microorganismo que estamos buscando a través de sondas marcadas. Cuando las ondas marcadas se unen entonces al material genético del microorganismo, la muestra es positiva, como por ejemplo observamos acá las células en una muestra en la que se ha detectado la presencia de DNA del virus del papiloma humano. En cambio, las técnicas de amplificación, primero se amplifica el material genético del microorganismo presente en la muestra y luego se busca una secuencia genómica en particular que permite la detección del microorganismo. Las técnicas de biología molecular para detección del genoma son técnicas muy utilizadas en el diagnóstico de las enfermedades virales. Como habíamos mencionado, para la detección de virus, el cultivo y la microscopía no eran herramientas accesibles en la práctica habitual de la medicina. No así las técnicas de biología molecular, están más difundidas para el diagnóstico de enfermedades virales. Si bien también existen para la detección de otros patógenos, bacterianos y parasitarios, su distribución está un poco más restringida a laboratorios de referencia o de instituciones de alta complejidad. Son en general más costosas que otros métodos tradicionales. Si comparamos el diagnóstico de, por ejemplo, virus influenza por biología molecular a detección por antígenos, bueno, es mucho más costoso la biología molecular que las técnicas inmunocromatográficas, por ejemplo, para detección de antígenos. Son muy rápidas, tienen buena sensibilidad y especificidad y pueden utilizarse sobre un gran universo de muestras biológicas. Bien, hasta ahora hemos visto los métodos directos de diagnóstico microbiológico. La observación del microorganismo con la observación en fresco, utilizando tinciones o con la siembra y desarrollo del microorganismo y su aislamiento y tipificación. La detección de componentes del microorganismo, vimos los test y las herramientas que hay disponibles para detectar antígenos o toxinas en muestras biológicas. Y por último, la detección del genoma del microorganismo con las técnicas de hibridación y amplificación para detección de ácidos nucleicos. Ahora nos toca ver los métodos indirectos, que se basan en la detección de anticuerpos contra el microorganismo. Es decir, se basan en la detección de uno de los componentes de la respuesta inmune, que son las inmunoglobulinas específicas para los microorganismos que han provocado la infección. Bien, la detección de anticuerpos contra un microorganismo como herramienta de diagnóstico microbiológico, lo que hace es estudiar o detectar un elemento de la respuesta inmune, que es los anticuerpos, que es un elemento soluble de la respuesta inmune humoral. Recuerdan que eran inmunoglobulinas que generaban las células de nuestro sistema inmune frente al contacto con un antígeno. Este antígeno puede ser un antígeno bacteriano, parasitario, viral o micótico.
Hay distintos métodos para detectar anticuerpos. Cada uno de estos métodos tiene distinta sensibilidad y especificidad, distintos requerimientos para el procesamiento, distinta calificación del personal y disponibilidad en el laboratorio. Pero a grandes rasgos todos se basan en el mismo principio, que es en la detección de un elemento de la respuesta inmune en la sangre del paciente. La muestra que utilizamos habitualmente es la sangre, de la sangre se separa el suero y en el suero se estudia la presencia de anticuerpos. ¿Qué podemos evaluar entonces en el suero por estas técnicas de detección de anticuerpos? Podemos evaluar si está presente el anticuerpo específico o no. Es decir, podemos decir si está presente o ausente tal anticuerpo. La cantidad de anticuerpo que hay, ¿sí? Es decir, que nos puede dar una idea de la magnitud de los anticuerpos. La avidez de ese anticuerpo. La avidez es un parámetro de la afinidad de la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Recuerden que cuanto más memoria inmunológica teníamos, más ávida iba a ser la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Era una de las cuestiones que nos brindaba la memoria inmunológica. También nos va a permitir determinar si una infección es aguda o pasada, según la cinética de los anticuerpos y las inmunoglobulinas que detectemos. Todo esto ya lo hemos revisado en el módulo anterior de inmunidad. Y también nos va a permitir conocer a través de la obtención de distintas muestras en el tiempo, nos va a permitir conocer la cinética de esos anticuerpos, ¿sí? Cómo han evolucionado en función del tiempo, si han aumentado, han descendido, si antes estaban ausentes y ahora están presentes o viceversa. Así que podemos hacer muchas interpretaciones con los resultados del análisis de los anticuerpos en el suero de un paciente. Las técnicas de detección de anticuerpos pueden clasificarse en tres grandes grupos: las cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas, según el tipo de resultado que nos pueden brindar. Las cualitativas van a decir si está presente o no un anticuerpo, entonces el resultado va a ser positivo o negativo. Las semicuantitativas dan una idea de la cantidad de anticuerpos que hay mediante unas unidades relativas que se llaman diluciones, es decir, se diluye la muestra y a medida que en esa dilución se detectan o ya no se detectan los anticuerpos, vamos a poner un punto de corte, ¿sí? Entonces va a estar informado como positivo en 8 diluciones o positivo 1 en 8. Quiere decir que hasta esa dilución entonces se han detectado anticuerpos. Y las técnicas cuantitativas miden con más precisión la concentración de anticuerpos en unidades absolutas, que pueden ser unidades internacionales, miligramos, por distintas unidades como mililitro o litro, ¿sí? Entonces vamos a tener valores más precisos por las técnicas cuantitativas. Entonces la primera cualitativa me dice presente o ausente, es decir, positivo o negativo, y luego las semicuantitativas y cuantitativas me dan una idea menos precisa las semicuantitativas y más precisa las cuantitativas de la cantidad de anticuerpos que hay presentes en el suero del paciente. El título de anticuerpo hace referencia a la cantidad de anticuerpos que están presentes en una muestra de suero de un paciente. Este título se puede obtener por métodos semicuantitativos, en ese caso estará informado, por ejemplo, en diluciones, como está aquí en el ejemplo, o cuantitativo, y en ese caso el número va a ser informado en unidades o alguna unidades internacionales o algún otro tipo de unidad con un número específico. Además, siempre debe informarse la técnica por la cual se haya arribado al diagnóstico y a ese valor, a ese título. Fíjense, aquí abajo tenemos un gráfico en el que encontramos una curva de IgM y una curva de IgG. ¿Se acuerdan que la cinética de la respuesta inmunohumoral era esta, en una infección aguda, ¿no? En un primer contacto con un patógeno. Primero se elevaba la IgM y luego la IgG. Si nosotros quisiéramos saber a través de una técnica serológica en qué momento de la infección se encuentra un paciente, con una sola determinación sería difícil, porque los valores de IgG
pueden ser los mismos al comienzo de la curva de ascenso como al final de la curva de ascenso, ¿sí? Por lo tanto, una variable importante para el uso de esta herramienta, el diagnóstico microbiológico, es la cinética. Y la cinética de los anticuerpos es posible conocerla cuando tengo más de una muestra en el tiempo. Otra manera de poder saber si una infección es reciente o no es con el isotipo de inmunoglobulina. Si la IgM es positiva y la IgG es negativa, entonces podría aproximarme al diagnóstico de que la infección es reciente. Pero si solo estudio la IgG, no va a ser posible o al menos no va a ser posible con una única determinación saber si la infección es reciente o pasada. Esto solo podría hablarme de una seroconversión si yo tuviera un valor previo negativo y luego un valor positivo de IgG. Entonces, yo ahí sabría que hay una seroconversión, que pasamos del valor negativo al positivo. El par serológico es una estrategia de diagnóstico que compara el título de anticuerpos específicos para un patógeno a lo largo del tiempo en dos muestras del mismo paciente que se tomen separadas al menos por 2 semanas de tiempo. Para que los títulos sean comparables, los anticuerpos se tienen que medir con la misma técnica. Aquí tenemos el ejemplo de la anticuerpos IgG antirrubiola, medidos antes de la semana 14 y luego alrededor de la semana 21. Ahí observamos que el título fue de 1 en 10 de 10 unidades mililitro a 60 unidades mililitro. Entonces, ese ascenso en el título nos indica que estamos en la parte ascendente de la curva. Entonces, podemos situarnos en el gráfico de cinética de anticuerpos y así tener conclusiones sobre en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente. Además del par serológico, con un aumento de los títulos de inmunoglobulina G en dos muestras pareadas por la misma técnica, hay otras situaciones en las que podemos inferir que el paciente está atravesando una infección aguda. Una de ellas es que en dos muestras tengamos una primera muestra negativa de la IgG específica y una segunda positiva. Esto se llama seroconversión. ¿Sí? Aquí no necesitamos el título porque con una prueba cualitativa que sea negativa inicialmente y positiva la posterior, podemos hablar de que el paciente se encuentra en esta etapa del ascenso de la cinética de la producción de anticuerpos. Es decir, la seroconversión o el título en aumento significativo en un par serológico son las dos situaciones en las que se puede interpretar, en conjunto con el cuadro clínico, que el paciente está atravesando una infección aguda. Entonces, a través de la determinación de inmunoglobulina G específica, ¿cómo puedo determinar si una infección es aguda? Por seroconversión, es decir, cuando hay una primera muestra negativa y una segunda muestra positiva, o por aumento del título de anticuerpos o de la concentración de anticuerpos por 4 veces en dos muestras separadas al menos por 2 semanas y que éstas hayan sido procesadas por la misma técnica. Esto se llama par serológico. Entonces, en estas dos situaciones puedo decir que el paciente tiene una infección aguda o reciente, siempre y cuando los antecedentes y el cuadro clínico apoyan este diagnóstico. También es posible determinar la avidez de los anticuerpos IgG específicos. Una avidez elevada indica casi siempre una infección pasada. Recordemos que la avidez era una medida de la afinidad y de la fuerza de la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Y esta iba mejorando y se iba haciendo más intensa a medida que transcurría el tiempo gracias a los procesos de la memoria inmunológica. Por lo tanto, cuando una IgG es de alta avidez, en general indica que la infección
ha ocurrido por lo menos entre 3 y 5 meses antes de realizada esa determinación. Esta herramienta es utilizada muchas veces para descartar el diagnóstico de infección aguda por Toxoplasma gondii en el embarazo. Como la infección aguda es la que trae riesgo para el producto, las herramientas de diagnóstico durante el embarazo están destinadas a excluir el diagnóstico de toxoplasmosis aguda o confirmarlo. Las técnicas de determinación de avidez de la IgG para Toxoplasma gondii son una de las más utilizadas en la práctica del seguimiento de la gestante. Para el diagnóstico de las infecciones neonatales también podemos utilizar técnicas de diagnóstico indirectos como la detección de inmunoglobulinas. Para esto tenemos que tener presente que la inmunoglobulina M se sintetiza desde la vida intrauterina. Por lo tanto, va a ser una herramienta de utilidad para el diagnóstico de infecciones congénitas. Aquí en la diapositiva, entonces, podemos observar la cinética de producción de anticuerpos y el pasaje de anticuerpos a través de la placenta como herramientas que apoyen los diagnósticos de infecciones congénitas en el recién nacido. Bueno, en resumen hemos visto en esta presentación que el diagnóstico etiológico de una infección se puede realizar por métodos de laboratorio directos e indirectos, que los métodos directos se basan en la detección del agente causal o alguno de sus componentes y los métodos indirectos utilizan la respuesta inmune para poner en evidencia la infección que ha presentado el paciente. En el caso de los métodos indirectos existen muchas herramientas disponibles en el laboratorio para determinar la presencia o ausencia de anticuerpos y su magnitud. Y conociendo la cinética de la respuesta inmune, podemos realizar una interpretación de estos resultados serológicos para determinar si un paciente padece una infección aguda o si la infección es pasada. Por último, recordarles que el primer punto y fundamental para el éxito del diagnóstico microbiológico es la selección de la muestra que se va a enviar al laboratorio, la apropiada recolección, transporte y conservación, y que el diagnóstico microbiológico no solo sirve en la asistencia del paciente que padece la infección, sino que también gatilla acciones de prevención y control en la institución de salud donde se encuentra el paciente y en la comunidad. Muchas gracias. Bien, aquí les dejo parte de la bibliografía que utilicé para realizar la presentación y el agradecimiento a la doctora Nora Molina, que se dio muchas de las diapositivas y las imágenes que utilicé en la preparación de esta clase.